Y esto de lo que vamos a hablar a continuación es precisamente un llamado de la naturaleza misma. ¿De qué estoy hablando? De un artículo que fue publicado en la revista Science por investigadores chilenos y chilenas que advierte que hay planes viales en Chile, en el sur de Chile, que están amenazando bosques milenarios. ¿De qué se trata todo esto? Lo vamos a conversar con la académica del Departamento de Ciencias Naturales y Tecnología de la Universidad de Aysén. Ella es además investigadora adjunta del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2, y además presidenta de la Corporación Alerce, Rocío Urrutia, que ya está en contacto con nosotros. Rocío, bienvenida a Todo Tiene Su Ciencia. Hola, muchas gracias por la invitación, Emilia. Feliz de estar acá. Gracias a ti, Rocío, por darte el tiempo de conversar con nosotros hoy de este tema tan interesante que, claro, yo decía, fue parte de un artículo que fue publicado por la revista Science, una revista además internacional, científica muy importante. ¿Cuál es la motivación que los llevó a ustedes como grupo de investigadores a escribir este artículo para que podamos comprender un poquito más el contexto? Sí, mira, básicamente fue relevar la importancia que tiene proteger estos bosques, y esto porque ha habido mucha presión política para que este camino se concrete. Básicamente este camino viene desde el año 2008 planificado y se quiere conectar las ciudades de La Unión con la ciudad de Corral. Pero básicamente el problema de conectividad ahí, que siempre lo ha tenido, es Corral, y Corral tiene su forma de mejorar su conectividad, la tiene a través de la ruta T400, que es otra ruta que conecta más cercanamente, más directamente con Valdivia, y también a través de la mejora de los transbordadores que lo acercan también a Valdivia. Entonces esto todo partió en septiembre del año pasado, cuando CONAF les dio una respuesta al MOB, en este caso, que es el que presentó el estudio de impacto ambiental, y les dijo que había una serie de cosas que todavía no estaban siendo cumplidas para poder llevar a cabo este camino. Y ahí, pues, después de eso, salieron los alcaldes de Corral y de La Unión en el fondo a intervenir y a decir que cómo era posible que CONAF todavía se opusiera y que pusiera más trabas a que se construyera el camino. Esto siguió con el tiempo escalando hasta que en algún momento en enero los alcaldes de la región se reunieron con el presidente Gabriel Boric, y luego de esa reunión, esta reunión fue en enero de este año, el presidente salió a decir que se le iba a dar urgencia a la construcción de este camino, obviamente con los estándares ambientales, pero que se iba a dar urgencia. Y eso nosotros como científicos que trabajamos con el Alerce, que trabajamos con la naturaleza, que sabemos la crisis de biodiversidad y la crisis de cambio climático que estamos viviendo, nos pareció que no era adecuado, puesto que en realidad no es un camino prioritario, no es un camino que realmente necesite construirse, y porque es un modelo de desarrollo que finalmente viene desde de décadas atrás, no es algo que se necesite ahora. Claro, y son además ustedes investigadores que conocen la zona, pero que por sobre todo conocen además las especies que se ven hoy día amenazadas en ese trayecto que tú nos decías que une estas dos localidades en la región de Los Ríos. Hablemos justamente de eso, ¿no? Del tipo de especie, del tipo de árbol, ¿no? Que afectaría y cuál sería el daño, cuál sería la afectación. Comprendamos por qué es tan grave, ¿no? Que pase por ahí una carretera. Bueno, el principal que se vería afectado, bueno, obviamente hay un montón de especies arbóreas siempreverdes, que es un bosque siempreverde bien conservado, de los pocos lugares que quedan en la cordillera de la costa, que es un sitio también de alto valor de conservación de la biodiversidad. Y bueno, y el característico, porque es el que le da el nombre al Parque Nacional por el que cruzaría este camino, es el Alerce. El alerce es una especie milenaria, que es la segunda especie más longeva del planeta, que puede vivir más de 3.600 años. De hecho, en ese mismo parque está el individuo que podría ser incluso el más viejo del planeta, con más de 5.000 años. Y bueno, además del hábitat de por sí del alerce, que bueno, hay un punto que aclarar. Resulta que ni siquiera tampoco está tan claro los alerces ni el tamaño de los alerces que van a ser afectados. Ya se ha hablado, en principio se hablaba de 190 y tantos, luego en una corrección que envió el MOB se habló de 790 y en otra 796 me parece, y en otra información que recabamos de CONAF hablaba de 400. Los tamaños de los alerces no se sabe.
Pero más que la afectación directa de estos alerces, que obviamente es irreversible, porque que un alerce que tú cortes lo puedas volver a recuperar, imagínate un alerce, no sé, 200, 300 años, que son los comunes, es imposible de recuperar, es algo que no se recupera. Pero más allá de eso, es además el impacto indirecto que tiene un camino. Los caminos están muy directamente asociados a la ocurrencia de incendios y se sabe que hay un mayor riesgo meteorológico de ocurrencia de incendios con lo que es el cambio climático. Las temperaturas más altas y las menores precipitaciones nos llevan a que tengamos un riesgo súper alto. De hecho, en la región de Los Ríos este año se quemaron más de 8.000 hectáreas, cuando en general en los últimos 5 años se habían quemado 500. Y este año se quemaron más de 400.000, 430.000 a nivel nacional. Entonces, estamos frente a un escenario de cambio climático que nos va a traer más incendios. Es el riesgo más letal que tendrían las poblaciones de alerce y de bosques siempre verdes que están ahí. Y obviamente está el otro riesgo asociado de la invasión de especies exóticas que ya se ha visto en el tramo 3 de esa misma ruta, porque hay tramos que ya están construidos, que no cruzan el parque, sino que lo bordean, y ya está con espinillo, que es un ulex, que es una especie sumamente invasora. También llevaría a que entraran las cortas ilegales, que ya existen en Alerce, pero cuando llega la gente, llega las cortas ilegales, llega un sinnúmero de amenazas para estos bosques que en realidad no son necesarias. No nos deberíamos permitir como país que esas amenazas llegaran a estos bosques. Tú decías que, claro, que además se ven la amenaza de estas especies invasoras. ¿Cómo se explica que, dado la construcción de carreteras o etcétera, digamos, algún tipo de intervención humana también, ¿no? En estos espacios que en general están un poco más exentos de ello, se identifiquen estas especies invasoras? ¿Por qué llegarían? ¿Qué es lo que explica, digamos, esa situación? Es simplemente el tránsito humano, porque uno en lo que lleva, en lo que anda trayendo en sus vehículos, puede andar con semillas, la gente camina por ahí, no sé, es simplemente el tránsito humano. Wow. Y cabe decir que ni siquiera tampoco está muy claro qué tipo de vehículos van a poder transitar por ahí. Se habla mucho de que es una ruta turística, pero eso tampoco está tan escrito en el papel. Por lo tanto, ¿por qué lo digo? Porque es súper importante, una de las razones por la que uno puede intervenir un bosque de preservación, ¿ya?, que es el bosque que está en un parque nacional, o en este caso el Alerce, que está en peligro de extinción, es que sea una obra de interés nacional. Y dentro de las razones que el MOB argumentó para que esta obra sea de interés nacional es dar apoyo y soporte al puerto de Corral. Eso quiere decir que hay algún interés de poder sacar mercancías o de hacer algún tipo de comercio en el puerto de Corral. Y eso quiere decir que se va a necesitar que transiten otros tipos de vehículos, y no necesariamente sea una ruta turística. Entonces, es mucho más complicado, porque ya si se empiezan a transportar, no sé, mercancía o madera, que es lo que más se produce en la zona cercana a la Unión, que se produce madera de plantaciones, ya estamos hablando de otras cosas. Además que cuando se abren los espacios, para responder también tu pregunta, obviamente estas especies que son colonizadoras e invasoras, les encantan los espacios abiertos y colonizan los caminos, y de ahí se van adentrando a donde pueden. Y cuando entra el ulex es imposible después sacarlo, que es el espinillo. Claro, ¿qué afectación tiene eso para estas especies nativas, para este tipo de bosque, para los alerces, por ejemplo? ¿Sabes qué pasa? Que el alerce, sobre todo, y en esa cordillera especialmente, las condiciones de suelo no son muy buenas. Entonces el alerce básicamente puede dominar en esas condiciones porque el alerce crece lento. Entonces tiene poca competencia de las otras especies nativas. Pero claro, si llegan especies que son invasoras, que crecen en cualquier lugar, que no les interesa mucho si el suelo es pobre o no, ahí las especies nativas en general estarían en gran desventaja.
Claro. Estamos conversando con Rocío Urrutia, ella es académica de la Universidad de Aysén, investigadora además del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2, y presidenta de la corporación Alerce, a propósito de estos planes viales, esta carretera en particular que estaría amenazando bosques milenarios. Rocío, ¿por qué es tan importante, y de ahí toda la preocupación que ustedes han manifestado, proteger, conservar estos bosques milenarios en el sur del país? Primero, porque es una especie que está en peligro de extinción, que precisamente por nosotros los humanos, porque en el fondo en el siglo, en los años 1800, se cortó mucho Alerce, se quemó primero mucho Alerce y luego en el siglo recién pasado se cortó mucho Alerce. Entonces nosotros básicamente acabamos con casi el 60% de los alerces que habían históricamente, que se sabe que habían históricamente. Entonces ya tenemos una presión súper grande sobre los alerces, y en particular estos alerces de la cordillera de la costa son genéticamente una población distinta. Por lo tanto, nosotros no deberíamos someterlos a ningún tipo de riesgo adicional del que ya puedan tener. De hecho, por eso nosotros también hicimos como un llamado a las autoridades a considerar este tratado de biodiversidad que firmó Chile el año pasado, en diciembre, en Montreal, que es la COP de la biodiversidad, porque básicamente una de las metas de la COP de la biodiversidad es reducir prácticamente a cero la desaparición de especies y resguardar y conservar las que ya están en peligro de extinción. Entonces, ¿por qué en un país que firma un tratado de conservación para mantener y conservar sus especies que están en peligro, las va a someter a un peligro que es innecesario? Entonces, ese es el cuento más importante, porque son bosques que son irreemplazables, que nadie puede decir, ¿sabes qué? Yo voy a asegurar que voy a trasplantar, porque trasplantar, podríamos pensar en trasplantar, tal vez trasplantar los árboles chicos, pero ni siquiera se asegura su supervivencia. Y los árboles que son más grandes, que llevan siglos ahí, que son además, nos cuentan, nosotros a través de los anillos de los árboles, que son por los que nos hemos dado cuenta que los alerces son tan milenarios, tienen además una historia que contar acerca del pasado que nadie más conoce. Entonces son un tesoro por donde uno los mire, por el ecosistema, protege las cabeceras de las cuencas además, porque en ese lugar hay muy pocas especies que dominan. Los alerces son los que más dominan, porque los suelos, como te decía, son pobres y son los que pueden crecer ahí. Entonces siento que es simplemente ponerle un poco más tal vez de cabeza y corazón, y pensar en que las generaciones futuras tienen el derecho de disfrutar y de contar con estos bosques que son tan impresionantes, y que desde fuera de Chile los valoran mucho más que parece que de dentro del país. Justamente, claro, ese punto quería poner, porque evidentemente que este artículo lo recoja, la revista Science habla de que la comunidad científica comprende su valor y comprende la necesidad de conservación. Y en ese sentido, Rocío, ustedes han tenido como grupo de investigadores un acercamiento, por ejemplo, a las autoridades, ya sea locales o nacionales, al Ministerio del Medio Ambiente o algún tipo de autoridad que pueda de alguna forma recoger todo esto que ustedes están planteando. Nosotros, y debo decirle, yo personalmente intenté reunirme varias veces con la gente del Ministerio de Obras Públicas de acá de la región, pero no tuve respuesta. Entonces, cuesta mucho, porque cuando tal vez hay palabras empeñadas, se quieren realizar las cosas a como de lugar, ¿no? Y creo que así no se deben realizar. Si hay un estudio de impacto ambiental, que dejen que el estudio de impacto ambiental se haga de la mejor forma posible y que cumpla todos los estándares posibles, y que no se intervenga el proceso entre medio, ni que se den urgencias básicamente a proyectos que ponen en riesgo nuestro patrimonio natural.
Claro, claro, y en ese sentido, claro, uno puede entender la necesidad, la urgencia que pueden manifestar las autoridades locales, por ejemplo, para poder asegurar la conectividad, pero también, y debe ser muy importante que esas decisiones y el empuje que ellos hacen también a este tipo de iniciativas sea con todos los antecedentes sobre la mesa, más aún cuando hay desde la ciencia antecedentes muy importantes que se deben considerar para este tipo de construcción. En ese sentido, ustedes han podido quizás acercarse a los alcaldes comprometidos para poder de alguna forma allanar un camino a la conversación y a que estos puntos en alguna parte sean considerados? Mira, básicamente han sido más como idas y venidas a través de la prensa. Nosotros personalmente, yo no me he reunido con ellos, sí tengo entendido, sí mis colegas de la Corporación Alerce2 y uno de ellos que estuvo en la carta, presentaron acerca de esta temática, pero pienso que es un tema un poco más, va más allá, porque el camino, sí, claro, como yo te decía, no es un camino prioritario. Entonces creo que tal vez, no sé, hay otras metas por ahí que uno tal vez es difícil, por más que uno dé los argumentos, tal vez hay otras razones de peso para ellos que es mucho más fundamental llegar a cumplir. Muy interesante entonces, por supuesto, lo que está pasando con la construcción de esta carretera, con la futura construcción de esta carretera ahí en el sur del país. Se han puesto los antecedentes sobre la mesa sobre la necesidad de conservar estos bosques milenarios. Muy interesante lo que tú cuentas en el sentido de que estos bosques, estos árboles que tienen mucho más tiempo que todos nosotros acá, cuentan una historia, ¿no? Cuentan una historia de la zona y por eso también es tan relevante conservarlos. Rocío, te queremos dar las gracias por esta conversación. Vamos a seguir muy de cerca lo que sigue pasando también en la zona, así que nada, muchas gracias y bienvenida de nuevo aquí a Todo Tiene Su Ciencia. Muchas gracias por la invitación y de verdad esperamos que los políticos, los que toman las decisiones consideren lo que los científicos tienen que contar. De todas maneras. La naturaleza, estamos en una crisis, realmente estamos en una crisis, entonces necesitamos proteger nuestros ecosistemas para que sigan proveyendo los servicios que también muchos dicen que son tan relevantes, que los reconocen, pero tal vez no se cuidan como deben. De todas maneras, te quiero dar las gracias, Rocío, por esta conversación. Gracias, que estés muy bien. Vale. Igual. Chao. Chao.